Tribuna Pública, programa de análisis con actitud veraz, donde usted encontrará la opinión de los directores de medios más reconocidos de Morelos. Tribuna Pública. Producción y dirección, Alexis Pola. Amigos, bienvenidos a su Tribuna Pública. El día de hoy, este programa está dedicado a don Pedro Ferriz Santa Cruz, con motivo de su lamentable fallecimiento. Don Pedro, ustedes lo conocen, ustedes saben de su carrera, de sus éxitos, y yo les voy a hablar del Pedro, amigo, maestro, con el que conviví muchos años. Haremos una semblanza de su vida y les presentaré cápsulas que don Pedro grabó para este programa hace apenas un par de años. Espero que este programa tan sentido para nosotros sea de su agrado. Correcto, muy bien contestado. Esta frase, utilizada por don Pedro Ferriz Santa Cruz en nuestro programa de televisión La Pregunta de los 64,000 pesos, conducida magistralmente por don Pedro y producido por su servidor en el Canal 13, era el momento cumbre del programa de preguntas y respuestas que más difundió la cultura en la televisión mexicana. Esa frase y la imagen de la caja de cristal ubicada en el centro del estudio, dentro un concursante loco de felicidad, la amable sonrisa y la mano derecha en alto de Pedro, es lo primero que recordé al enterarme del fallecimiento de mi amigo y socio de muchos años, acaecido el 3 de septiembre. Recordé los viajes realizados grabando programas de La Pregunta, así la llamábamos, recorriendo toda la República y varios países de Europa, acompañados de la bella y querida Nina, su esposa, mi esposa Betty y mis hijos Alex y Cruni, y algunos de los nietos de Pedro, así como un pequeño staff técnico del Canal 13. Canal donde nos encontramos Pedro y yo después de ser compañeros en Televicentro, a donde llegué a los 14 años para aprender el oficio de televisión. Ahí se inició una amistad al descubrir que ambos éramos paisanos del mismo pueblo, Piedras Negras, Coahuila. Pedro era ya una figura de televisión, un pionero. Inició su trabajo en 1950 en el Canal 4, ubicado en la torre de la Lotería Nacional. Antes fue locutor en la radiodifusora XEW y XLA. Fue la voz oficial de la Presidencia de la República durante el gobierno de Adolfo López Mateos. Pedro me platicó que estuvo presente en la visita del presidente John F. Kennedy y su bella esposa Jacqueline. Amigos, el tema del universo, de los planetas, fue el favorito de don Pedro Ferriz. Y enseguida les presentaré una cápsula sobre uno de los héroes de don Pedro, Herbert von Braun, el hombre que creó el sistema para llegar a la luna. Escuchémoslo. Hoy, amigos, tal y como lo hemos ofrecido, les voy a hablar a ustedes del hombre al que la humanidad le debe el haber llegado a la Luna y de todo el proyecto espacial de la NASA, desde el Mercury, el Géminis y desde luego el Voyager y todas estas ideas que llevaron al hombre hasta la Luna y además las bases para poder llegar a otros planetas. Yo quiero decirles que no todos los personajes de la historia son inamovibles, todos tuvieron sus defectos. La historia no ha registrado un caso de un genio como el de Wernher von Braun. Yo en mi libro Un Mundo Nos Vigila, que escribí después de que había yo entrevistado a Wernher von Braun, en el primer capítulo puse ese monstruo de Wernher von Braun, pero no crean ustedes que lo puse en un término peyorativo. Es un monstruo en realidad, un monstruo de esto, del otro, no. Un monstruo porque realmente
cómo podía caber en su mente todo el proyecto Saturno. El proyecto Saturno fue el que llevó al hombre hasta la Luna. Wernher von Braun se negó a colaborar con Göring, es decir, el jefe de la Fuerza Aérea de nazi, de los hitlerianos, de los nazis y de Adolfo Hitler. Entonces, él se negó a hacer las bombas que podían haber acabado la guerra. La bomba B1, la B le pusieron V, ¿por qué? Porque era la bomba de la venganza, pero venganza en alemán también se escribe con V. Entonces, esa venganza la creó Goebbels como una figura de que estaban desquitándose del Tratado de Versalles, de haber perdido la Primera Guerra Mundial, la de 14 a 18. Von Braun no quiso y entonces lo metieron a la cárcel. Para mí eso fue lo que lo salvó, porque efectivamente lo meten a la cárcel y ahí estuvo un año. Sin embargo, con esos sistemas en los que eran muy listos, únicos, como todos los tiranos, como todos los dictadores, eran únicos para sacar lo que ellos querían. Y pues von Braun, ¿qué podía hacer? Todos ellos pertenecían a un sistema verdaderamente diabólico al cual tenían que obedecer. Así es que cuando en Peenemünde comenzaron los bombardeos de Londres y de Coventry, los bombardeos a base de las bombas B2, entonces podemos decir que podía haber ganado la guerra Hitler, sobre todo ya en el proyecto atómico, en el proyecto Manhattan. Por eso Einstein se les adelantó, porque según los cálculos de los físicos, Hermann Heisenberg podía haberle dado la bomba atómica a Hitler. Sin embargo, en una cita secreta, ya Dinamarca estaba ocupada, llegó Niels Bohr, que había sido maestro de Heisenberg. En la fotografía que tengo yo en mi libro, La mecánica cuántica, como una explicación del fenómeno OVNI, tengo una fotografía al final en donde se ve Heisenberg. ¿Saben qué edad tenía en el año de 1928? Tenía nada más 26 años. Estaban Paul Dirac, Pauli, que también eran 20añeros, todos ellos, y ya eran técnicos en mecánica cuántica. Entonces Niels Bohr habló con Heisenberg y le dijo: no le vayas a dar la bomba atómica a ese loco de Hitler, porque este va a hacer volar el planeta Tierra. Y efectivamente no se lo dio. Dijo que se necesitaban 10 años de experimentos para poder crear la bomba atómica que hubiera dado el triunfo a los nazis y a Adolfo Hitler. Así pues, ese Heisenberg salvó a la humanidad a instancias del gran adalid de la mecánica cuántica, que fue el gran físico danés Niels Bohr. La Universidad La Salle Cuernavaca, por ser formadora de maestros, les ofrece la maestría de educación con énfasis en docencia y gestión educativa, con una beca del 100% en la inscripción y 50% en colegiatura. La Salle, creando profesionales con valor. Tribuna Pública, programa de análisis social con actitud veraz, donde encontrará a los directores de medios más reconocidos del estado. No se lo pierda los sábados a las 9:30 de la mañana, por este canal, Tribuna Pública. La Universidad La Salle Cuernavaca, por ser formadora de maestros, les ofrece la maestría de educación con énfasis en docencia y gestión educativa, con una beca del 100% en la inscripción y 50% en colegiatura. La Salle, creando profesionales con valor. Tribuna Pública, programa de análisis con actitud veraz. Conocí a Pedro en una grabación del programa Un Mundo Nos Vigila, programa que me asignaron como asistente de producción. La personalidad de Pedro llenaba el estudio, su voz grave y sus carcajadas retumbaban. Era compañero de todos, bromeaba con los técnicos, contaba anécdotas, era un hombre culto. En esa época era el único locutor-conductor con 2 carreras profesionales, maestro en Historia de México y licenciado en Derecho.
El programa en cuestión, Un Mundo Nos Vigila, creó polémica por su tema central, los ovnis. Alguna gente pensaba que utilizaba el tema de los extraterrestres para ganar notoriedad, pero era falso. Pedro creía realmente en la existencia de los ovnis. Muchas veces en el jardín de su casa nos platicó a mí y a mi familia cómo vio un ovni suspendido entre las nubes sobre él. Colaboró en el primer noticiero famoso de la televisión, el noticiero General Motors, conducido por Guillermo Vela, escrito por Jacobo Zabludovsky y la locución comercial a cargo de Pedro. Siempre fue el locutor más exitoso en Telesistema Mexicano. 7 de la mañana con 19 minutos, el epicentro se localiza en las coordenadas 16.5 grados de latitud norte y 103 grados de longitud. Era la estrella entre los locutores de la época. Nos contaba la anécdota que en varias ocasiones, al terminar el noticiero, era abordado por un joven, quien le extendía un bote pidiendo dinero para la causa. Le decía: Pedro, para la causa. Ese joven era Fidel Castro. Al paso de los años, yo me fui a producir a la televisión estatal, Pronarte y Canal 13, con la ilusión de crear una televisión que llevara cultura a los televidentes. Pedro, como director general, llegó al Canal 13. Venía de dirigir Notimex, la agencia noticiosa del Estado, donde hizo una labor de reconstrucción, dándole credibilidad al material noticioso que se manejaba a través de esa agencia. Reiniciamos la producción de los programas La Pregunta de los 64,000 pesos y Un Mundo Nos Vigila durante su administración en el Canal 13, dando un sentido de cultura al mismo. Fue una época dorada para el 13. Se encontraba a cargo de los noticieros Joaquín López Dóriga, auxiliado por Pedro Ferriz de Con, Carmen Aristegui, Javier Solórzano y varios más. Durante esa época, el sexenio de López Portillo, Pedro escribió varios libros de gran éxito: Un Mundo Nos Vigila, Los ovnis y la arqueología de México, El Mundo de Pedro Ferriz. A la llegada de TV Azteca, tras la venta del Canal 13, continuamos produciendo La Pregunta de los 64,000 pesos hasta el término de nuestro ciclo. Continuamos trabajando en el Instituto Mexicano de la Radio, en mi producción Revista de Opinión. Posteriormente nos cambiamos a Radio Fórmula y continuamos en Radio Imagen. Amigos, les presento una cápsula con uno de los temas favoritos de Pedro: los dinosaurios. Los dinosaurios poblaron el planeta Tierra hace muchos millones de años. Se supone que hubo una gran catástrofe. Debe haber chocado un meteoro rico en litio y entonces dejó en determinadas capas geológicas de hace 65 billones de años, según descubrieron padre e hijo W. Álvarez, de origen español seguramente, pero norteamericanos, de nacionalidad americanos, estadounidenses, como ustedes quieran. Ellos descubrieron que en determinadas capas geológicas, con una edad de 65 millones de años, descubrieron demasiado litio. Entonces, ese litio, ¿de dónde pudo haber provenido? Debe haber venido del espacio exterior y debe haber provocado una gigantesca catástrofe en el planeta Tierra. Se supone que se estrelló, ahora esto se sabe, pero antes, pues digamos cuando los W. Álvarez comenzaron a hablar de la posibilidad de que esto hubiera sucedido, entonces se dieron a buscar el lugar donde el meteoro pudo haber estrellado su mole en contra del planeta Tierra, y fue de la península de Yucatán. Ahí fue donde se estrelló en el mar, haciendo una fosa y un hueco enorme. Seguramente debe haber llegado hasta grandes profundidades de tal vez 100 kilómetros o más. Entonces estalló toda esa parte del planeta Tierra. Entonces el planeta nuestro se llenó de polvo, de una mancha oscura de polvo que impedía en todo el planeta, tal vez en algunos lugares más o en otros menos,
Entonces evitó que llegaran los rayos solares, y al evitar que entraran los rayos solares, ¿qué fue lo que pasó? Lo que sucedió fue nada menos que las plantas se murieron. Al morirse las plantas, se murieron los grandes herbívoros, es decir, los grandes animales dinosaurios que estaban comiendo día y noche para poder alimentar pues las toneladas que pesaban. Por ejemplo, el Diplodocus era, o el iguanodonte, era una especie de iguana gigantesca que pesaba cientos de toneladas. Entonces, para sostener a esa mole de carne, estaban comiendo estos pobres animales de día y de noche. Al cegarse las fuentes de clorofila, ¿qué fue lo que sucedió? Pues simple y sencillamente que se murieron. Se murieron los herbívoros, y los que se alimentaban de los herbívoros, que eran los carnívoros, como el más famoso de todos es el tiranosaurio rex. El tiranosaurio rex, ese que va andando en las patas de atrás como si fuera un canguro, y una gigantesca cola que nivela el peso de la cabeza y de sus mandíbulas, que era demasiado grande. Ese y otros muchos carnívoros perecieron. Tribuna Pública, programa de análisis con actitud veraz. La Universidad La Salle Cuernavaca, por ser formadora de maestros, les ofrece la maestría de educación con énfasis en docencia y gestión educativa, con una beca del 100% en la inscripción y 50% en colegiatura. La Salle, creando profesionales con valor. Hola, soy Leonor Trejo. Quería hacerles una pregunta. ¿Alguno de ustedes conoce a alguna mujer que no quiera verse más joven y mejor cada día? Yo tampoco la conozco. En mí misma y mis amigas hemos visto a lo largo del tiempo que algo tenemos que hacer. Desgraciadamente tenemos el espejo de nuestras madres que no tenían muchas cosas al alcance, pero nosotros sí lo tenemos. Yo llevo 25 años como dermatóloga, egresada del Centro Dermatológico Pascua y de la UNAM, y he crecido junto con mis amigas y estamos de acuerdo que no queremos vernos a nuestra edad como se veían nuestras madres y abuelas. La dermatología me ha dado, además de un gran amor hacia las enfermedades de la piel, una gran suerte para poder estar alcanzando e ir a la vanguardia de todos los procedimientos dermatológicos y cosméticos que existen. Mi misión es encontrar los mejores productos, los mejores aparatos para ir corrigiendo estas pequeñas cositas que no nos gustan. Por lo tanto, yo invito a todos aquellos que quieran a que vengan a compartir mis conocimientos en beneficio de todos nosotros. Soy Leonor Trejo y los invito cordialmente a que vengan a conocer nuestras instalaciones aquí en Cuernavaca. La Universidad La Salle Cuernavaca, por ser formadora de maestros, les ofrece la maestría de educación con énfasis en docencia y gestión educativa, con una beca del 100% en la inscripción y 50% en colegiatura. La Salle, creando profesionales con valor. Tribuna Pública, programa de análisis con actitud veraz.
A mediados de los años 90, ya radicando yo en el estado de Morelos, continué la producción del programa Revista de Opinión, donde Pedro me hizo el favor de venir cada semana a Cuernavaca a grabarlo. Estuvimos presentes en el Instituto Morelense de la Radio y Televisión a través del Canal 3 y sus radiodifusoras. Migramos posteriormente al Canal 6 de Cable Más, hasta que la salud de Pedro mermó y tuvo que irse a radicar a Acapulco, donde después de una estancia médica en Houston falleció. Este fue su programa Un Mundo Nos Vigila en su segunda época. Muchas gracias a todos por su interés. Amigos, a continuación les presento una cápsula de don Pedro con el tema de Juan Pablo II. Sentires, amigos, con el pontificado de Juan Pablo II. Él, en 1995, cuando estaba con achaques que comenzaban a asediarlo con los achaques, él pensó entonces en renunciar. Y no, pues posteriormente recapacitó y realmente fue un esfuerzo de él tan grande. Podemos decir que la vida de Juan Pablo II fue un vía crucis. Fue realmente una vida cristiana, pero cristiana en el aspecto del sacrificio, cristiana en el aspecto de la entrega. Cuando Cristo, en las últimas palabras que dice, eleva desde la cruz sus ojos al cielo y dice, Eli, Eli, lama sabactani, Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Porque estamos hablando de un vicario de Cristo, es decir, un representante de Cristo en la tierra, y un representante se asemejó a él, entonces a Cristo. Juan Pablo estaba consciente, Juan Pablo II estaba consciente de eso, y él nunca dijo nada. Posiblemente desde que él quedó huérfano de madre tan joven, y luego se le muere un hermano mayor de 12 años, el hermano, y él, niño todavía, entonces siente la ocupación de los comunistas, siente la ocupación de los nazis, entonces él mejor prefiere ir a trabajar en las canteras, que era un lugar a donde nadie quería ir porque los hacían trabajar en las canteras. Él trabajó en las canteras. Ustedes pueden comprender un hombre en toda la extensión de la palabra que fue Juan Pablo II. Él no fue un limitado que por razones de su ineficiencia o su poca virilidad, él hubiera mejor preferido ser sacerdote o monje. No, él era un hombre hecho y derecho, era un hombre enamorado, era un hombre que tuvo novia, era un hombre que hizo poemas y que sentía esa necesidad de manifestar su amor a una mujer. ¿Cómo es posible entonces miren, cuando lo nombran papa, es decir, no lo nombran? Y les voy a decir a ustedes por qué. Que el cónclave o conclave, porque es con llave, que se encierran con llave, ese conclave no puede nombrar al papa nuevo. Es decir, porque ellos no pueden. No puede hacer algo el que no tiene el nombramiento anterior de alguien. La delegación. ¿Quién dijo que los cardenales tenían que nombrar al papa? El papa no necesariamente tiene que ser cardenal. Entonces, debemos de pensar y recapacitar. Me dijo Monseñor Schulenburg, en realidad, quien lo nombra es la divinidad, es Dios. Entonces, deben orar, deben esperar que el Espíritu Santo, que es parte de la Santísima Trinidad, es Dios mismo el que les ilumine su inteligencia para que venga un nombramiento
acertado. Una designación, no es un nombramiento, es una designación, es una señal de la divinidad. Jamás en la historia de la Iglesia Católica, que tiene una historial de 2000 años, hubo tal expectación, tal unificación de criterios para decir, bueno, estamos de acuerdo. Miren, los judíos dijeron, tuvimos en Juan Pablo II un gran amigo. El presidente palestino, que están con los problemas judíos y palestinos, el presidente dijo, nosotros creemos que Juan Pablo II fue realmente amigo y comprendía nuestra situación. Una razón muy especial, fundamental para que nosotros los mexicanos sepamos que hemos vivido en el pontificado de 26 años de Juan Pablo II, pues uno de los pontificados más largos de la historia, el tercero más largo y desde luego el más bueno. Fue un hombre santo el que pasó por la tierra. Gracias, amigos. Adiós al hombre querido y respetado, al maestro, al amigo. Adiós, don Pedro. Tribuna Pública, programa de análisis con actitud veraz, donde usted encontrará la opinión de los directores de medios más reconocidos de Morelos. Producción y dirección, Alexis Pola.